Sí, politeístas quiere decir que creen en varios dioses. Acabo de poner a grabar la clase porque se me había pasado por alto. Bueno, cuando hablamos de politeístas hacemos alusión a que hay una creencia religiosa, pero esa creencia religiosa cree en varios dioses, ¿sí? Y eso era lo que pasaba con los indígenas. Ellos creían en varios dioses, incluso tenían un dios para cada fenómeno natural, por ejemplo. O tenían un dios del sol, de la luna, ¿sí? Mientras que, y consideraban que cuando llovía, por ejemplo, era un castigo de esos dioses o que estaban enojados pues por algo que habían hecho. Ofrecían sacrificios humanos a esos dioses. En cambio, en el caso de los españoles o de los europeos, tenían la creencia en un solo Dios. Cómo se le llama eso? Cuando uno cree en un solo Dios. Si creer en varios dioses se conoce como politeísmo. ¿Cómo se conoce la creencia en un solo Dios? Como monoteísmo, profe. Listo, Emanuel, excelente, como monoteísmo. Entonces, esos europeos eran personas que solamente creían en un ser supremo. Eh, para ellos, para los indígenas, cuando los españoles llegan a América, son como si hubieran visto la revelación de unos dioses blancos que generaban mucho temor, o sea, era algo desconocido, era algo que veían por primera vez. Entonces, este encuentro de mundos significó un choque cultural, eh, era algo totalmente desconocido y aquí es donde yo hago énfasis, por ejemplo, cuando nosotros nos imaginamos que hay extraterrestres, nosotros nos imaginamos los extraterrestres pues no como seres físicamente como nosotros, sino como seres físicamente anormales, por decirlo de alguna forma. Entonces, imagínense ustedes ese encuentro de dos mundos, pues caramba, fue algo realmente significativo porque estaban en medio de conocerse, hay un choque, ¿no? Hay un choque cultural en ese momento. A raíz de todo esto, de este encuentro de dos mundos y de este choque cultural o político o diferentes ideologías, encontramos, encontramos que los españoles llegan con una iniciativa o con unas ganas de empoderarse de todas las tierras que encontraran, de allí que vienen las capitulaciones, en donde se le otorgaba el poder a Cristóbal Colón de llegar a esas tierras sin imponer su dominio. Entonces aquí ya empezamos a ver que hay un choque entre estas dos culturas, empezamos a ver que, que los europeos, por decirlo de alguna forma, traían una necesidad o un delirio de poder. Entonces llegan pues a acabar prácticamente con todo lo que existía en América en ese momento, llegan a imponer su voluntad, ¿sí? Entonces eso se va a ver pues claramente en todos los abusos que van a cometer contra los indígenas. Cuando se da el encuentro de dos mundos, como les digo, se comparten muchas cosas, bien sea culturales, incluso lo que ustedes están viendo en sus pantallas, hay un intercambio de alimentos, hay un intercambio de animales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con este intercambio de alimentos y de animales? Pues que de Europa van a llegar productos que no se conocían en América y viceversa. De América se van a llevar a Europa productos que no se conocían allá. Entonces, básicamente en esta parte lo que nosotros vamos a ver es cuáles eran esos productos que existían en América y cuáles eran esos productos que existían en España o en Europa y que fueron traídos a nuestro continente. Profe, Dime, te una escucho. pregunta. ¿Qué significa el cadáver? ¿Dónde lo viste? ¿En la anterior? Imagen. Cuando hablamos de un cadáver, ¿qué es?
Que en la anterior imagen decía del intercambio de alimento, ahí aparecía un cadáver por la vaca. ¿Qué significa eso? Ah, no, pues simplemente es una imagen alusiva, ¿sí? Entonces ahí lo que está mostrando es ilustrar algunos productos, entre ellos pues la vaca, ¿sí? Entonces ya de manera puntual les voy a contar de qué se trata. ¿Listo, Milton? Una señora. Bueno, en estos momentos están viendo una imagen en donde aparecen diferentes productos que no se alcanzan a diferenciar exactamente de qué son. Lo que quiere decir esta imagen es que los alimentos también dependen del lugar en el cual nosotros nos encontremos, ¿sí? Los alimentos varían de acuerdo al país en donde nos encontremos. Incluso aquí en Colombia, nosotros vamos a otros lugares y encontramos variedad de alimentos, encontramos que, por ejemplo, tienen otro nombre o que simplemente son cosas que no consumimos en nuestro entorno, en nuestro espacio. Recuerden cuando vimos, por ejemplo, las regiones naturales. Cuando vimos las regiones naturales, pudimos encontrar que de acuerdo al lugar en el cual nos encontremos, pues hay variados alimentos, hay diferentes platos típicos. Entonces, eso fue algo que ocurrió cuando se da el descubrimiento de América. Cuando se da el descubrimiento de América, eh, lo que va a ocurrir es un intercambio de muchas cosas, entre ellos intercambio de productos. Recuerden que inicialmente una de las motivaciones del descubrimiento de América fue comercializar productos y exportar o importar productos nuevos, ¿sí? Entonces, miren lo que va a ocurrir. Están viendo en sus pantallas un cuadro, ¿sí? En ese cuadro ustedes van a poder ver qué animales y qué productos o qué alimentos pertenecen a España o a Europa y qué productos o animales son de origen americano. Entonces, en la primera parte de nuestro cuadro que estamos apreciando aparece una categoría de animales. Estos animales son la rata, los piojos, las pulgas, los caballos, las gallinas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que todas estas especies de animales llegan, llegan a América a través de las embarcaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los caballos fue algo que posibilitó que los españoles se pudieran apropiar de las tierras americanas. Eso fue algo muy novedoso. Mientras ellos combatían a caballo, los indígenas pues no tenían como esas tecnologías y pues era más difícil pelear en contra de los españoles. Las ratas, los piojos, las pulgas, todos llegaron pues en las embarcaciones. Los pájaros, por su parte, eran originarios de América, había mucha variedad de pájaros. Fue algo que realmente sorprendió a los europeos, sorprendió a los españoles, esa gran variedad de pájaros que existían, los loros, los tucanes, los pericos y un sinnúmero de variedad de aves. El trigo, el arroz, el plátano, la caña de azúcar son de origen español. ¿Qué quiere decir esto? Esos productos fueron traídos de España a América, ¿sí? Eran originarios de España. La caña de azúcar, por ejemplo, que es un producto que hoy vemos con gran frecuencia en nuestros alrededores, no es nativo de América, sino que fue un producto traído de España y fue traído en la época del descubrimiento. Animales como la iguana, las tortugas, los curíes, son animales nativos de América. Por ejemplo, ahí en ese caso a ellos les asombraba mucho la iguana, no sabían si era un pez, porque recuerden que la iguana pues nada, no sabían cómo categorizar a esa especie, no sabían si era un pez, si era un reptil o qué, entonces les causaba mucha curiosidad, por ejemplo, las iguanas, las tortugas, ¿sí? Que eran pues especies de animales propias de acá, de nuestro continente americano.
En cuanto a los productos, podemos encontrar una gran variedad de productos. El mango, el melón, productos entre frutas y verduras. El mango, el melón, el pepino, el plátano, la naranja, la mandarina, las uvas, el molocotón, la manzana, el limón, se dice que son productos que fueron traídos de España, ¿sí? Y por su parte, acá en América pues habían otras especies de productos. Se dice que ellos creían, los españoles creían que la papa y el tomate eran alimentos venenosos, ¿sí? Pensaban que esa especie de, que esa especie era una especie venenosa, pues cuando lo probaron o lo incorporaron en su dieta, en su menú, pues se dan cuenta que no es así. Y, por ejemplo, el tomate va a ser muy significativo en Europa, especialmente en Italia. Em, la papa, por ejemplo, también va a ser muy significativa porque va a mitigar el hambre en Europa, ¿sí? Entonces van a ser productos bien importantes. Va a significar un gran encuentro el llevar esos productos a Europa y pues el traer también una gran variedad de productos de Europa hacia América. El maíz también era un producto propio de América, el maíz fue demasiado significativo, fue demasiado importante. El cacao, el tabaco, la piña, el coco, la guayaba, el ají, las arvejas, la quina, el tomate de árbol, el maracuyá, todos esos eran productos de, de América, ¿sí? Todos esos productos eran de América. El tabaco, por ejemplo, adquiere un auge significativo y a partir de ese producto se generan muchas riquezas. A partir de ese producto, pues los españoles empiezan a consumir tabaco, por ejemplo, y les gusta mucho, es un producto muy bien referenciado para ellos en esa época. También podemos decir pues que como se incorpora la caña de azúcar extraída de España a nuestros territorios, pues se empieza a producir panela. Se empieza a producir panela y pues nosotros ya sabemos culturalmente el significado que tiene pues la panela. Entonces, miren chicos, en conclusión, después de ver todos estos y que pues son muchos más, pero son algunos de los que traje hoy a nuestra clase, de los productos que fueron traídos de Europa a nuestras tierras y viceversa, pues todo eso nos ofrece un mosaico cultural, nos ofrece un panorama de lo que ocurrió en ese momento, cuando se da el encuentro de dos mundos aislados que no se conocían, pues también se va a dar el encuentro de cultura y se va a dar el encuentro pues de todo esto que estamos viendo en nuestras pantallas. Se dice que, como les indico, que los caballos fueron pues realmente significativos. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué llegaron los españoles? ¿Por qué llegaron los europeos a América? Y entonces los indígenas no hicieron nada para defenderse. No, claro que sí, los indígenas oponen resistencia, pero pues la tecnología que tenían en su momento los españoles pues va a ser demasiado superior en frente de lo que tenían los indígenas para defenderse. Y una de esas cosas que posibilitó la, la ganancia de esos territorios por parte de España específicamente fue eso, ¿no? Que tenían caballos y pues que era muy fácil doblegar a los indígenas. No sé si hasta aquí tengan alguna apreciación. Vale. Bueno, también se intercambiaron enfermedades. ¿Qué quiere decir eso?
Con la llegada de los españoles a América llegaron también pestes, llegaron también enfermedades, ¿sí? Entre esas enfermedades podemos encontrar las siguientes. La viruela, podemos encontrar el sarampión, ¿sí? Podemos encontrar, bueno, la viruela es una enfermedad infecciosa, ¿sí? Es contagiosa, se caracteriza por la aparición de ampollas en la piel, que por lo regular siempre tienen como pus. El sarampión también es un brote pues en la piel. La lepra también es algo propio de la piel. La gripa, ¿sí? El cólera, Profe, sí, dime. disculpe que le interrumpa. La viruela es como la varicela, ¿cierto? Sí, viene por allí en esa misma cadena. Por eso les digo, todas estas que acabo de mencionar arriba son enfermedades de la piel que se caracterizan por algún tipo de brote, ¿sí? El cólera, eh, el cólera era una enfermedad causada por ingerir alimentos o agua que tuvieran algún parásito y pues causaban una diarrea bastante crónica. También fue una de las enfermedades que llegan a América. Otra de las enfermedades que llegan a América es la gonorrea. La gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual y es muy fuerte. También llega a América con el descubrimiento. También llega la tosferina, las paperas, ¿sí? Bueno, llegan un sinnúmero de enfermedades a América, traídas pues de las personas que venían en las embarcaciones. Se dice que las personas que inicialmente llegaron a América en las embarcaciones eran personas que pues necesitaban ascender socialmente y por esa razón llegan a nuestro continente. Sí, dime, Catherine. Profe, apenas está empezando. No, ya, no, apenas no estoy empezando. Ya, ustedes saben que pues igual la clase queda grabada, Katy. Bueno, profe. Vale, bienvenida. Bueno, entonces llegan productos, llegan enfermedades, llegan animales, llegan plagas como las ratas, ¿sí? Entonces, no solamente se da un intercambio de oro, pues que era el motivante principal del descubrimiento, porque lo que se quería era ampliar su dominio, sus territorios y encontrar riquezas. No solamente llega a eso, sino que también se intercambian pues productos, también se intercambian o llegan enfermedades a nuestro continente. Aquí aparece la locura pues del oro, fue el metal precioso de la época, fue lo que más atrajo a los españoles, ¿no? Les encantaba el oro. Siempre pues estaban motivados a buscar el oro. Incluso hay muchas embarcaciones que quedaron perdidas en alta mar y más que todas estas embarcaciones habían enfrentamientos entre portugueses y españoles. Muchas de esas se hundieron por enfrentamientos, pero pues también muchas de esas se hundieron en alta mar por los fenómenos naturales que habían. La inmensidad del mar pues es bastante significativa, entonces cuando se navega en alta mar pues aparecen un sinnúmero de fenómenos como tormentas, entonces se perdieron muchos de esos barcos que iban cargados de oro de América a España. En nuestros tiempos hemos escuchado que encontraron el barco del Galeón, ¿sí? Todos esos barcos datan de esa época y fueron barcos que se hundieron pues con muchas riquezas.
en este caso con oro, ¿sí? También se dice en esta parte que los europeos cambiaron el oro por espejos o por otras cosas que realmente los indios no conocían. América era demasiado rica en oro. Para los indios eso era un metal que lo podían encontrar, un metal precioso que se podía encontrar pues en cualquier parte de su territorio. Y pues para los españoles eso significó una riqueza. Una riqueza y pues lo que hacen es explotar una gran cantidad de oro de estas tierras. ¿Sí? Bueno, habían unas costumbres, había una lengua. Los indígenas tenían su propia lengua, no solo una, sino que tenían varios dialectos. Los españoles también tenían su lengua. Entonces, los españoles en todo momento fueron arbitrarios. Cuando ellos escuchan hablar a los indígenas, primero dicen, ay, estos indios solo tienen una lengua, porque pues no entendían lo que ellos decían en su momento y decían, ah, estos tienen un lenguaje todo enredado, todos hablan la misma lengua, pero en realidad no era así. Los indígenas tenían diferentes lenguas, ¿sí? Diferentes lenguas. Los españoles fueron arbitrarios, consideraron a los indios como menores de edad que tenían la necesidad de ser educados, ¿sí? Entonces empezaron a enseñarles su lengua y lo más significativo es que empiezan a imponer su creencia religiosa, ¿sí? Empiezan a tumbar todos los ídolos pues, que tenían en su momento los indígenas y a imponer su doctrina religiosa, la que traían pues los españoles. Todo esto hace que los indígenas empiecen a morir, que los abusos que se cometen en contra de ellos sean bien significativos, sean unas crueldades, sean muy crueles, y entonces empiezan a matarlos, a las mujeres las violaban, ¿sí? Entonces todo esto, decían pues que los indígenas eran malos para el trabajo, que se morían con mucha facilidad, también pues a raíz de todas las enfermedades que habían en ese momento, y por esa razón es que posteriormente se van a ver en la obligación de comercializar personal esclavo, traer esclavos de África, para que ellos empezaran a suplir esa falta de fuerza de trabajo, de mano de obra, porque pues ya muchos de los indígenas en su gran mayoría habían muerto, ¿no? Entonces surge la necesidad de reemplazar a, a esos indígenas ya por población negra. Eso pues lo vamos a ver a detalle en nuestra próxima clase, cuando hablemos de conquista, de colonización de España en América. Lo vamos a ver de forma puntual cuál fue la dinámica que utilizaron los españoles después para organizar el territorio y cómo acaban pues con las culturas indígenas que existían en América en su momento, tales como los muiscas, ¿sí? Tales como los aztecas, todas esas culturas indígenas pues que existían en ese momento y que en últimas terminan siendo exterminados por la fuerza y la brutalidad de estos señores que llegaron pues a acabar con todo realmente. Surgen unas preguntas a raíz de todo esto. Surge un sinsabor, pues uno dice, no, pero pues esos españoles llegaron fue a robarse el oro, a llevarse todo. Y efectivamente pues tenían una necesidad de poder y aparecen estas preguntas. ¿Es posible que por el solo hecho de haber encontrado un territorio, a quien lo encuentre se le otorgue el derecho de apoderarse de él? Es decir, ¿será que yo tengo el derecho de decir, voy a llegar a Estados Unidos
y yo voy a imponer mi voluntad, voy a apoderarme de ese territorio. ¿Será que yo puedo hacer eso? ¿Será que tengo el derecho de apoderarme de ese territorio? ¿Por qué los españoles? No, No, Sí, profe. entonces estas son unas preguntitas que se las voy a compartir para que ustedes hagan el análisis a raíz de lo que hemos visto y den alguna respuesta argumentada de esas preguntas, de estas dos que están apareciendo aquí. ¿Por qué los españoles se adueñaron de este territorio sin ser de ellos? Es decir, nosotros ya conocemos que habían unas motivaciones que tenían los españoles por dominar o por encontrar estos territorios. Ustedes van a decir aquí, ¿por qué? O sea, ¿qué fue lo que realmente motivó a los españoles a adueñarse de esas tierras? Recuerden pues que América tenía muchas riquezas, entre ellas el oro, y pues fue uno de los motivos más importantes por los cuales deciden pues imponer su voluntad. No sé si hasta aquí tengan preguntas, chicos. ¿Preguntas? no, señora. ¿No? No, Bueno, profe. espero pues que todo haya quedado claro. Son las 8:43. Ya se nos está acabando el tiempo en Zoom. Entonces necesito, pues si tienen alguna duda o pregunta, lo hagan saber. De lo contrario, si no tienen nada que decir, ningún comentario, ninguna pregunta,